Es el cuarto 6 y 7, Panchi. Aquí es donde los recuerdos y los milagros se encuentran. Luna, sigo sin aliento. Pero valió la pena. Mira cuánta luz hay en este piso. ¡Vengan, mis amores! Vamos a conocer los primitos del cuarto 6 y 7. Todos del cuarto 6 vivían en mi balcón antes de que yo regresara a Brasil. Como no podían quedarse más allá, el cuarto 6 se convirtió en su nuevo hogar bajo el cuidado de Titi Nori. Vamos a empezar con Negrita porque es la más viejita. Tiene 12 años. Aquí está Negrita, ella vive conmigo desde que la casita era solo un sueño. Yo la alimentaba dándole comida desde el portón. Como nadie vivía en esa casa, los gatitos abandonados se escondían allá y salían al portón cuando yo llegaba con la comida. Negrita ya había parido algunas veces. Cuando la cogí para esterilizarla, después de su recuperación, decidió vivir en mi patio. Ese es el gordo. Él apareció en el patio de mi casa cuando aún era un bebé. Venía de 2 casas de abajo y era una bolita de pelos. A veces junto a él venía su hermanita, pero ella unos meses después fue adoptada y la dueña de su mamá se mudó y lo dejó solito. Desde entonces Gordito siguió en mi patio. Él es todo un amor, aunque a veces le gustaba expulsar los intrusos del patio. ¡Wow! 12 años. Eso es mucha sabiduría gatuna. ¿Te imaginas cuántas historias podrían contarnos Negrita y Gordo? Muchísimas, Panchi. Por eso mamá los trajo aquí, para que sigan siendo los reyes, pero ahora con más comodidad. Vamos a seguir. Ahora tenemos Ochito, él es hermano de Pidi del cuarto 1. La mamá de ellos se mudó y los dejó. Desde entonces ellos vivían juntos en mi patio, hasta que se enfermó Pidi y tuve que llevarlo para el cuarto 1. Ochito es muy cariñoso con las personas, pero al igual que el gordo es muy territorial con otros gatitos que no conoce. Bueno, este aquí es Toby. Él también apareció bebé en mi patio y ahí se quedó con los demás. Él es súper tranquilo. Él y Ochito son muy amigos. Cuando vivían en mi patio siempre estaban juntos. Mira esta foto, hasta dormían juntos. Espera. ¿Otro Toby blanco y amarillo? Mamá me va a volver loco con tantos nombres iguales. Ay, Panchito, es que los Toby son especiales. Y ahora les presento a Flor. Ella fue la última que apareció en mi patio. También era bebecita. Flor al principio era arisca, pero poco a poco se dejó tocar y ahora es un amorcito, cariñosa y tranquilita. Ah, se me olvidó decir que ella se llama Flor porque le encantaba estar entre las flores. Mira esta foto. Mira a Flor tan jovencita. Ella es la que pone la alegría entre tantos veteranos. Aquí está Paloma. Ella vivía en la calle. Hasta que un carro la atropelló, tuvimos que llevarla al veterinario urgente. ¡Bendito! Le hicieron una cirugía y le pusieron un tornillo en la pata, pero unos 2 meses después se rompió. El doctor dijo que tenía que hacer una nueva cirugía, pero esa cirugía no salió bien, y tuvo que hacerla otra vez. Ella se tardó un montón en recuperarse, por poco perdió la pata, pero hoy ya está bien, un poco coja pero bien. Dito, mamá. Pobre Paloma, que mucho sufren los gatitos en la calle. Sí, mi amor, es muy triste. Pobre Paloma, pasar por 3 cirugías debe ser muy difícil. Es una guerrera de verdad. Ahora por último, mamita. Ella vivía en la calle, hasta que un día empezó a caer para los lados cuando caminaba. Aquí está mamita cuando vivía en la calle. Por cuenta de estar perdiendo el equilibrio, la llevamos al veterinario. Tenía una infección muy fuerte en el oído. Hicimos un tratamiento. Ya está mejor, pero sigue en el cuarto 7 por precaución. Así es. Y mamita nos enseña que aunque perdamos el equilibrio, con amor y cuidado, siempre podemos seguir adelante. Este cuarto es puro corazón. Bueno, amigos, ya conocemos cada rincón, ¿o no, Luna? Casi todo, porque en el próximo video saldremos de la casita para conocer a los visitantes. ¡No se lo pierdan! Si te gustan los gatitos de la casita y sus historias, únete a nuestra familia suscribiéndote al canal. Dale a la campanita para no perder los próximos videos, déjanos un me gusta, comparta y comente, eso ayuda mucho. ¡Hasta el próximo gran final!